Qué bueno. ¿Cómo está, hermano Pedro? Amén. Amén. Estoy bien, estoy bien. Solo para que los hermanos sepan, yo voy a hablar portugués, Julio. Voy a hablar portugués para el público en portugués pueda entender. Y usted haga como quiera, puede hablar español, portuñol, porque habrá traducción para el español. Entonces, solo para que los hermanos sepan, que nosotros pasamos 10 días juntos. Visitamos varias regiones de Colombia y en el lunes a la noche nos despedimos en el aeropuerto. Entonces, hace pocos días que nosotros nos separamos y ahora estamos nuevamente juntos. Solo para que los hermanos sepan que nosotros pasamos estos días todos juntos con mucha alegría. Estos 10 días en Colombia fueron fantásticos. Hable un poco usted, ¿cómo fue la reacción de los hermanos? Aquí quedó una fiesta. Realmente los hermanos quedaron encorajados. Hay mucha expectativa de rumiar, practicar, hacer inmersión en todo el hablar de Dios de estos días. Y realmente me lembro de esas reuniones con un nivel muy alto. Sí. Desde el principio hasta el fin. Jamás esa reunión bajaron de nivel. Realmente Dios estaba con nosotros. Sí. Nosotros hicimos no fuimos solo para el eje cafetero, pero hicimos un viaje que es la región de Cali. No fuimos por ahí, pero nosotros comenzamos por el viaje por Barranquilla y después fuimos a Valle do Pá, después Cartagena. Cartagena es un lugar turístico y después fuimos a Bucaramanga, una ciudad muy linda, me gustó mucho, muy bien administrada, donde está el CEPEP, y finalmente Bogotá. Todas las ciudades nosotros fuimos muy bien recibidos, los hermanos, realmente con mucho calor humano, con un corazón sincero, nada políticos, realmente nos querían muy bien, fueron muy cariñosos. Y en todas las reuniones fueron de un nivel, como Julio dice, un nivel muy elevado, mucho disfrute. Desde la primera fila hasta la última, todos estaban alegres, todos disfrutaban. No era algo superficial, era algo con contenido. Ellos también estaban en el momento de la palabra, bebiendo, comiendo, anotando, algo fantástico, muy bueno. Y principalmente en Bogotá, después voy a comentar sobre esto, la cantidad de adolescentes fue algo que no se puede dejar pasar. En todos los lugares nosotros llamamos a los hermanos para ir al CEPEP y yo creo que hay por lo menos un promedio de 150 personas por ciudades que se levantaron para ir al CEPEP. Se sumaron varias fichas. Yo creo que en Colombia va a tener un impulso más para tener un nuevo comienzo. ¿No es así, Julio? El CEAPE acá es una sensación, algo sensacional, es algo con gran impacto. Realmente ese llamamiento que se hizo en cada reunión para reclutar soldados para ese ejército, eso fue masivo. Alrededor de 570 inscripciones tenemos y creo que aún más. Eso fue un momento maravilloso y una respuesta pronta, mostrando que hay una gran expectativa y un deseo de ser perfeccionados. Sí. Fue un viaje muy lindo, a pesar de nosotros. Hace mucho tiempo que no hacemos un viaje tan largo, pero fue muy bueno. Un grupo de cooperadores que nos acompañaron y también nosotros tenemos, gracias a Dios, muchos cooperadores jóvenes maduros en Colombia
son realmente compañeros íntimos, compañeros de complicidad. Yo estoy muy contento por lo que el Señor está haciendo. Esto sucedió dentro de 2 años, ¿no es así, Julio? Yo creo que los hermanos entiendan que Colombia, las iglesias en Colombia, 2 años antes de estos, eran iglesias sin problema. No había problemas con las iglesias en Colombia, siempre positivas, muy bien conducidas, pero faltaba vigor, faltaba entusiasmo y necesitaba dar este cambio. Y en verdad, esta cuestión de cambiar el chip, esta expresión fue Julio que lo inventó, ¿no es así, Julio? Fue mejor, por favor, explique a los hermanos cómo fue el cambio. Fue maravilloso esto en Colombia. De repente se tornó del agua al vino, fue algo espectacular. Y hoy el Señor está bendiciendo mucho. Y el Señor puede contar mucho con las iglesias en Colombia para avanzar, no solo en Colombia, sino en toda aquella región. ¿Es así, Julio? Realmente en Colombia pasamos por tiempos atrás, por muchas etapas donde logramos avanzar en muchas áreas, pero hallamos que el Señor esperaba mucho más de nosotros. Sí. Y lo que estamos viendo desde hace 8 años, perdón, hace 2 años, es realmente maravilloso. Todo fue cuando los líderes realmente se alinearon a la palabra profética. Dejamos de tener ese liderazgo tradicional, convencional, solamente viviendo de prestigio. Y realmente, empezando por el hermano Julio y todos los ancianos, Dios hizo un cambio de chip cuando nos unimos, cuando nos pegamos, cuando comenzamos a andar muy de cerca a la palabra profética, cuando comenzamos a rumiar, a no perdernos ningún live y suspender todas las reuniones los jueves, los domingos, en el momento de la palabra. Realmente Colombia tuvo una reacción tremenda, algo milagroso desde hace 2 años, mis hermanos Pedro. Sí, Julio. Así que cuando él percibió esta necesidad de este cambio y de seguir de cerca la palabra profética, él inmediatamente compartió con el liderazgo de Colombia que no marcar nada paralelo, nada junto con el horario de las live del día jueves y también de la palabra profética el domingo a la noche. Y esto hizo un gran cambio, hizo una renovación muy grande. Y es exactamente en este viaje en Colombia, uno de los mensajes nosotros abordamos sobre seguir de cerca, Julio. ¿Cómo hace la diferencia cuando seguimos de cerca? Yo percibo en algunas personas que aún tienen dudas, algunas personas que fueron influenciadas con algún hablar negativo. Yo creo que todo es porque nos siguen de cerca, no han acompañado de cerca. Todos aquellos que acompañan de cerca perciben lo que el Señor está haciendo, todo lo que el Señor habla, no dejan margen alguna duda. Yo creo que el secreto, Julio, el secreto es ayudar con que todos los hermanos puedan seguir de cerca. Vamos a seguir de cerca, vamos a ver lo que el Señor habla con nosotros y esto nos quita toda duda. Aún los cooperadores, 2 cooperadores o 2 hermanos cuando se distancian, esta distancia trae un poco de incomprensión, un poco de apartarse. Esto no es bueno, aún más con relación a la palabra profética. Sería muy bueno si todos nosotros podíamos seguir juntos, de cerca,
Esto es lo que Timoteo hizo. ¿Por qué Timoteo en el libro de Filipenses, Pablo dijo que a nadie él tenía igual que Timoteo, que pudiese enviar a Timoteo, porque todos los otros, ellos no tenían el mismo interés. Cada uno tenía su propio interés, pero no pensaban igual como Timoteo pensaba que era uno con Pablo. Entonces, este es el secreto de Timoteo, haber seguido de cerca a Pablo, no solo en los mensajes, no solo en la palabra, no solo en la enseñanza, sino también él siguió de cerca el proceder, el propósito del corazón de Pablo, cómo se conducía en cada situación la longanimidad, la fe de Pablo y también los sufrimientos. Él pudo acompañar las persecuciones. Todo eso hace la diferencia. Cuanto más nosotros siguiendo de cerca, más comprendemos unos a otros y nosotros nos tornamos más cómplices, más unánime uno del otro. ¿No es así, Julio? Yo percibo esto en las iglesias de Colombia. En estos 2 años, nosotros tenemos compañeros muy íntimos, muy próximos, porque son los que siguen de cerca. Sí, mi hermano Pedro. Yo recuerdo cuando se nos compartió a través de la palabra profética que solo Juan vio de cerca no solamente la sangre, sino él vio el agua. Él pudo ver el agua fluyendo del costado de Jesús por estar de cerca. Y fuimos muy ayudados realmente cuando escuchamos y vimos cómo Timoteo estaba de cerca, era 100% con el encargo del apóstol Pablo, estaba pegado y realmente Timoteo pudo interpretar lo que había en el corazón del apóstol. Y uno de los secretos realmente que hemos ganado, hermano Pedro, es eso. Cuando uno está distanciado, tiene distanciamiento, eso se vuelve algo muy frío. Eso es algo frío, eso es un hielo. Y cuando uno está de cerca, uno tiene el calor, la unidad, uno puede sentir el encargo. Y yo agradezco, hermano Pedro, yo desde que he estado de cerca, yo he comprendido el corazón de usted. Yo he comprendido mucho los encargos de la palabra profética. Cuando uno está de cerca, uno realmente, lo que uno le nace es como creer, no tener duda, porque uno está pegado, uno siente ahí el latir hasta el corazón del apóstol. Y realmente eso trajo mucha ayuda acá en nuestro país. Realmente hay una bendición grande, hermano Pedro, de estar muy de cerca. Porque si uno no está de cerca, eso crea duda, murmuración, nos volvemos complicados, comenzamos tal vez a hablar lo que uno no puede captar al estar muy cercano. A veces pueden ocurrir hasta malas interpretaciones. Solo andar cerca uno puede captar el hablar, el corazón de Dios, el encargo realmente que hay en un hermano como el hermano Pedro, que yo realmente estoy muy agradecido por eso. Amén. Porque nosotros estamos en el final de los tiempos, la era de Apocalipsis. Para mí, yo creo que para los hermanos también, han percibido que la era de Apocalipsis ya comenzó, cuando el Señor comenzó a hacer milagros entre nosotros. Muchas cosas sobrenaturales comenzaron a suceder, el colportaje dinámico de repente explotó con el colportaje dinámico, cambió la postura de las iglesias, los hermanos de la iglesia comenzaron a ver la necesidad de salir a las calles. No
ni todos necesitan ser colportores, pero la necesidad de que nosotros salgamos de las cuatro paredes, ir a las calles y sentir la necesidad de las multitudes, como Jesús sintió en Mateo 9. Esto era muy importante para la iglesia, porque de la manera convencional y tradicional nosotros no íbamos a conseguir traer el regreso del Señor, porque nosotros estábamos cerrados en nosotros mismos. No entendíamos la necesidad del público, pero gracias a Dios, el Señor tuvo tanta misericordia de su iglesia. Hoy nosotros tenemos una iglesia que va a las calles, una iglesia que tiene un corazón vuelto para rescatar a las personas, hacer el colportaje, orar por las personas. Entonces, esto realmente cambió el perfil, cambió la postura de muchas iglesias, de muchos hermanos. Claro que aún no todos pueden acompañar, pero yo creo que poco a poco, con amor, nosotros podemos ayudar a todos a percibir esto. No todos van a tener la misma función, no se preocupe. No vamos a exigir que todos hagan lo mismo, cada uno tiene su función, pero lo importante es que todos nosotros tengamos el mismo encargo, la misma visión, respiremos lo mismo, hablemos lo mismo, pensemos lo mismo, sea quien está a la vanguardia o la retaguardia. Todos nosotros luchamos por una causa solamente. El enemigo quiere dividirnos, colocar duda. Él quiere cualquier cosa que no podamos acompañar. Él comienza a colocar cosas negativas. Pero nosotros no vamos a permitir que el enemigo coloque nada que pueda dividirnos. Nosotros queremos que el Señor una a todos, cada uno en su función. Vamos a seguir para realmente predicar el evangelio del reino y traer al Señor de regreso. Y yo leí 2 Timoteo capítulo 3, cuando hablamos de seguir de cerca. Timoteo, seguir de cerca, Timoteo. Yo seguí, hablé el versículo 10, pero el versículo 1 nos muestra que al mismo tiempo que en la era de Apocalipsis, Dios entonces cuenta con la iglesia en Filadelfia en una condición mínima para que Él pueda actuar. Él entra en la era de los 7 espíritus. El espíritu comienza en su fuerza total, en su plenitud, justamente para que Dios pueda cerrar esta era, rescatar a las personas y sumar el número total de los vencedores para que el Señor pueda volver. Solo que en este tiempo final, Timoteo ya nos ha prevenido en 2 Timoteo 3:1 que en los últimos días también vendrán tiempos difíciles. Al mismo tiempo, en la era de los 7 espíritus, pero también del lado de Satanás, él pone mucha dificultad. Los hombres serán egoístas, avarientos, jactanciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos. Esto no solo los hombres del mundo, sino a veces, aún entre los hermanos, puede ocurrir estas situaciones. Entonces, el enemigo quiere contraatacar, él quiere parar lo que la iglesia está haciendo con este tiempo difícil, y aún dice, implacables, sin afecto natural, ingratos y crueles, enemigos del mal, traidores. Realmente la traición en este momento ocurre. Algo impresionante, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, Pablo dice, pero huye también de estos. Y ahí es que Pablo habla del versículo 10, pero tú, Timoteo, eres diferente. Tú que estás salvo de estas situaciones, porque usted sigue de cerca. Usted no solamente sigue de cerca la palabra, sino que usted sigue de cerca la conducta de Pablo, sigue de cerca todo lo que Pablo pasa. Él también pasa junto, él ve, él sabe de las persecuciones, de los sufrimientos, y esto es una salvación para Timoteo.
Entonces, gracias al Señor, para que nosotros no caigamos en las situaciones de los primeros versículos del capítulo 3 de 2 Timoteo. El secreto es seguir de cerca, porque en el versículo 13, Pablo aún dice: mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quiere decir, Satanás es el mayor engañador, él engaña a los hombres y hace que los hombres engañen a otros. Realmente estos que están engañando a otros están siendo engañados. Entonces el enemigo es muy sutil. Pero nuestro secreto, Julio, es seguir de cerca. Seguir de cerca. Y también, el versículo 14 y 15, yo hice cuestión de hablar allí en Bogotá. Tú, otra vez, tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo leí estos dos versículos para mostrar que otra ventaja que Timoteo tenía era que Timoteo ya seguía la palabra del Señor desde su infancia. Entonces, hoy en Bogotá nosotros vimos inclusive un niño, yo no sé si tiene 8, estaba haciendo los gritos de guerra, no sé cuántos años tenía, pero con mucha propiedad estaba hablando con espíritu fuerte los gritos de guerra. Vean, estos niños, estos adolescentes que hoy en la infancia acompañan la palabra, estos que en la infancia ya hacen la inmersión en la palabra, ya hacen el ejercicio de inculcar la palabra en el corazón, grabar la palabra en el corazón. Entonces, estos niños y estos adolescentes van a llevar una gran ventaja porque ellos ya estarán en este ambiente saludable. Ellos no serán engañados como los primeros versículos que Satanás intenta engañar. Ellos estarán en un ambiente saludable y van a crecer en un ambiente saludable. Ellos serán los guerreros del Señor, el ejército de jóvenes santos. Entonces quise leer esto en Bogotá porque vi un grupo muy grande de adolescentes allí. Sí, hermano Pedro. Realmente esto de estar cerca, seguir la palabra profética de cerca, implica vuelve a hablar lo mismo, sentir lo mismo, pelear por lo mismo, vivir para lo mismo. Cuando uno sigue de cerca, estas son las características que resultan. Y hay una orden que ha venido de la palabra profética, de palabra de comando, y a la vez es algo bíblico, que es el ministerio de Jesús. Fue en la calle. Él salió a las calles. Él vio todo ese material esparcido con gran necesidad. Y él dijo, grande es la mies es mucha. Y él llama a 12 apóstoles y los manda a hacer lo mismo que él hacía, que estaba en la calle. Cuando él llama a 70, los manda a hacer lo mismo, de ir a la calle. Realmente Dios nos ha dado esta herramienta tremenda. Por un lado, Él puede orar por usted, pero también nos ha dado el colportaje, la palabra impresa, la palabra del reino, para dar a conocer las verdades y la revelación divina. Pero cuando entramos al terreno de Satanás, hemos visto, como usted se está hablando, que Satanás se ha vuelto furioso, porque nos encontramos en su territorio. Y él también está tratando y atacando por otro lado la palabra profética. Está atacando la inmersión, ataca los gritos de guerra, la predicación del evangelio del reino, ataca el CPEP, las herramientas, porque él quiere detener el avance del ejército.
Pero yo quiero testificar que fueron momentos hermosos los que vivimos en estos 11 días, que fuimos testigos de cómo los adolescentes llenaron los auditorios, cómo los adolescentes han sido despertados a las cosas del Señor, aún niños saliendo a las calles con sus padres, abuelos, Sí. jóvenes en grupo, jóvenes mayores como los valientes de David, están avanzando. Pero Satanás está muy bravo. Uno necesita permanecer de cerca, permanecer firmes, cumpliendo y obedeciendo en inmersión la palabra profética. Yo no sé, hermano Pedro, si puedo darle un testimonio. Claro. Estando en el último día de la conferencia en Bogotá, había invitado a un amigo que en mi infancia fue mi maestro de música y fue un gran tutor para mí. Él tiene casi 70 y tantos años y él venía de Estados Unidos. Cuando salimos todos de la reunión, había muchas personas y yo sentí que alguien me agarró y era este amigo que habíamos invitado. Lo primero que él dijo, y quiero ser muy fiel en transmitir lo que escuché. Dijo, yo he estado en muchos lugares, he visto alegría, he visto gozo, pero lo que yo he visto en 2 días, esto es realmente un avivamiento genuino. Y dijo, yo jamás he visto tantos adolescentes, jamás he visto tanto gozo que se le ve en el rostro de los hermanos. A un adolescente aprendí y practiqué haciendo gritos de guerra. Esto me ha impresionado, Julio. Y añadió, y aún más, quiero decirte, Julio, me gustó mucho el hablar del hermano Pedro. He estado 2 días escuchando este hablar, se llama palabra profética, dijo así. Tanta claridad, tanta revelación. Yo he estado un poco así, alicaído, como desanimado, y yo he sentido un refrigerio, como que la luz brilló en mis ojos. Una palabra con una sencillez profunda, pero me dio una claridad. Yo no sé qué siento por dentro, Julio, pero siento la alegría de ustedes. De pronto la gente, las personas fueron más rodeándonos y nos separaron. Pero doy testimonio de que Dios está haciendo milagros tremendos, de estar de cerca, alineados, pegados, hablando Él mismo, de estar obedeciendo las órdenes de comando, la dirección, y hacer y practicar como Dios nos está mostrando con simplicidad, con sencillez y con complicidad. Muy buen testimonio, realmente. Traduce muy bien el sentimiento de todos. Todos tienen este mismo sentimiento. Y Julio, hoy un hermano me mandó un video breve sobre los valdenses, Y yo quedé muy impresionado de este video, producido no por nosotros, alguien produjo y mostrando la persecución de los sufrimientos de los valdenses por parte de la jerarquía romana. Y sufrieron mucho, y así como las cruzadas, también intentaron exterminar a los albigenses. Los albigenses son los que quedan en el valle occidental de los Alpes
y los valdenses quedan del lado oriental de los Alpes. Allí, tal es así que Pedro Baldo es nacido en Lyon, en Francia, pero los valdenses quedaron más cerca de Piamonte. Piamonte es Italia, en la región de Italia. Entonces los valdenses, los albigenses y los valdenses quedaron en la historia. Pero yo quiero resaltar a los valdenses porque Pedro Baldo hizo algo extraordinario en cuanto que los albigenses intentaron vivir tradicionalmente, pasar de padre a hijos como se vive una vida pura cristiana y no ser influenciados por la enseñanza de Jezabel de la iglesia en Tiatira. Pero los valdenses, Pedro Baldo, hizo algo muy bueno. Él pagó traductores para traducir en la lengua del pueblo los 4 evangelios y algunos otros libros de la Biblia. Esto para mí hace toda la diferencia. Entonces, los valdenses, ellos también fueron muy perseguidos, tal es así que Pedro Baldo tuvo que huir de la región, y él fue a parar en Bohemia, hoy República Checa. Entonces, yo miré este video mirando los sufrimientos, la persecución, tal es así que mostró, está en el grupo de los cooperadores, yo coloqué, mostró hasta una caverna donde, si no me engaño, 2.000 personas, 2.000 valdenses fueron muertos allí, quemados, sofocados por el humo, que ellos cerraron las salidas y colocaron fuego adentro y murieron todos sofocados por el humo. Y yo encuentro interesante que el comentario del hermano que estaba allí, él dijo lo siguiente: cuando el entrevistador le preguntó al hermano, pero ¿y hoy cómo están los valdenses? Este hermano dijo, los valdenses perdieron todo el vigor, no tienen más aquel entusiasmo, nuevamente se revistieron como una institución y quedó algo religioso. Entonces, el periodista dijo, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios para no perder este vigor, este entusiasmo? Y me gustó lo que él dijo. Miren, yo creo que no, en primer lugar, para mantener este vigor, este entusiasmo, y para que sea un pueblo que sea usado por Dios para ir adelante, hacer la voluntad de Dios, en primer lugar, necesita siempre estar en búsqueda de nueva luz en la palabra. Miren, entonces, hay algunas personas que tienen un poco de, hablan de nosotros, que nosotros no hablamos mucho de la Biblia. Esta es una gran mentira, porque todos nuestros mensajes están llenos de versículos bíblicos y el mensaje es conducida por el versículo. Yo no oso dar un mensaje que no sea conducido por la misma palabra de Dios, solo que si ahí entra la revelación de la palabra, ahí entra la luz nueva de la palabra. Entonces, solo que nosotros no podemos quedarnos en el pasado, no podemos quedarnos contentos solo con lo que el Señor ya reveló. Por eso, nosotros estamos hablando de la palabra profética. La palabra profética tiene un contenido de profecía. Dios continúa hablando, revelando nueva luz, yendo adelante, porque en el momento que pare, que del Señor darnos nueva luz, nosotros también vamos a parar. La iglesia va a parar. Entonces, la luz de la palabra en verdad es el comando del Señor. El Señor quiere realizar una obra a través de la revelación de la palabra. Entonces, me gustó mucho lo que él dijo. Primero, entonces, gracias a Dios, la iglesia en Filadelfia tiene la palabra profética y nueva luz todas las semanas, nueva luz cada día. Cada día que pasa tenemos nueva luz y esto es lo que nos mantiene con entusiasmo. Tenemos entusiasmo. Arde en nuestro corazón, como usted dijo, la alegría está dentro de nosotros.
como este visitante, su amigo, dijo. Esta alegría no es fingida, es verdadera, que viene por la palabra, que viene por la luz. Y en el segundo punto que él habló para no perder el entusiasmo es mantener el vigor del evangelismo. Miren, mantener el vigor del evangelismo. Él dijo así: todo el grupo, después de pasar el tiempo, comienza a acomodarse, se queda en cuatro paredes, cae en una mera institución, no sale más para predicar el evangelio. Los valdenses, ellos no tenían en verdad, por lo que el hermano dijo, los valdenses no tenían, los que estaban en la vanguardia, la retaguardia, todos ellos eran evangelistas. Todos ellos salen para hacer colportaje, porque el nombre colportor salió de ellos. Entonces, nuestros colportores, gracias a Dios, el Señor está haciéndonos volver a este tiempo. Por un lado, la palabra profética ha sido abundante en medio nuestro, ha traído luz nueva. Justamente la luz nueva no es para nosotros, para vanagloriarnos de esta luz nueva. Es que la luz nueva nos lleva a ir adelante, dar un paso más adelante para hacer la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, el Señor nos sacó de cuatro paredes y nos colocó en las calles. Entonces, este espíritu de evangelismo es muy importante. El día que nosotros paremos con este espíritu de evangelismo y critiquemos el colportaje, critiquemos la predicación del evangelio, estaremos perdidos. Nosotros nuevamente vamos a caer en la frialdad, nosotros vamos a perder todo el entusiasmo. Entonces, gracias al Señor que el Señor dio este camino para nosotros. Me gustó este comentario. Muy bueno, muy bueno. Gracias, hermano Pedro, por hablarnos de los valdenses. Realmente ellos siguieron la palabra pura, pero fueron perseguidos, condenados como herejes. Cuánto agradecemos a Dios que preservó hasta hoy una línea dorada desde los apóstoles hasta hoy. Y realmente, aunque todos tenemos la Biblia y los hijos de Dios tienen la Biblia en sus manos, Sí, debemos ser sinceros. No tienen la revelación es divina. verdad. Y eso crea oscuridad. Sí, Y nadie puede distinguir la línea de la vida que es impulsada hoy por la palabra sí, profética. Y nos da la fuerza para seguir y nos está guiando hasta el fin, pero realmente necesitamos la revelación, porque puede tener la Biblia, pero la revelación divina sí, es la que hace la Sí. Biblia, la que hace entender, da claridad. sí, Y es aquí donde aparece la importancia de la obra del colportaje. sí, Yo siento que la obra del colportaje para mí es una de las obras de más elevado carácter. Y es para presentar a la gente las verdades, la revelación divina que llega a las personas para que puedan entender la Biblia. Yo creo que el colportaje, cómo emplear mejor herramienta. sí, Y yo siento que necesitamos seguir difundiendo positivamente la palabra de Dios a pesar de tantos ataques. Necesitamos seguir siendo fieles, pegados a la palabra, sí, practicando la palabra, llevándola adecuadamente, y seguro que la palabra de Dios, la palabra profética, hará la obra de Dios. sí, A pesar de tantos señalamientos que se producen por allí, realmente este primer punto que se habló sobre los valdenses es Sí. realmente importante. sí, Y están en la calle, sí, saliendo a predicar el Evangelio del Reino. Realmente, por años estuvimos entre cuatro paredes, sí, que todo lo hacíamos en el templo. Si declarábamos, era Sí. unos a nosotros, ahí mismo era el templo. Y las personas afuera con tanta necesidad.
Yo siento que el camino es salir de la zona de confort y quedar ahí todos quietos, pasivos. El camino es este segundo punto, estar en la calle, predicando el evangelio, haciendo colportaje. Sí, Yo siento, hermano Pedro, que muchos están viendo el fruto del colportaje y se están añadiendo, envolviendo. El colportaje ha convencido a muchos que sí, sí es veraz, sí es una herramienta adecuada para llevar a cabo el evangelio del reino. Maravilloso, hermano. sí. Y también, Julio, hoy los colportores, los valdenses tuvieron que llevar la palabra pura de Dios, pero hoy todos tienen acceso a la Biblia. La Biblia hoy ya está impresa en un precio barato para que todos puedan adquirir. Todos tienen la Biblia, pero como usted dijo, el problema es que el hombre no tiene la revelación divina, no tiene la revelación de Dios. Cuando no se tiene la revelación, no se entiende. Y cuando no se entiende, esta palabra no produce el resultado, el trabajo, el resultado en la persona. Tal es así que en Mateos 13 yo quise leer a las personas cuando Jesús salió como el sembrador. Él salió para lanzar la semilla del reino. Nuestros colportores, aparte de orar por las personas, están lanzando las semillas del reino. Y hablando de orar por las personas, Julio, solo estos últimos días, solo por los testimonios que los hermanos me mandaron, yo creo que es una pequeña parte. Solo estos últimos días, yo digo los últimos 3, 4 días, por lo menos 3 personas estaban en camino de quitar sus vidas, de cometer suicidios, porque ya no tenían más sentido de vivir. Y algunas celebridades estaban abatidas, estaban desanimadas y fueron animadas con la oración, fueron animados con el abordaje de los colportores. Y ahora ellos tienen en sus manos un tesoro que es la palabra profética revelado que está en sus manos. Entonces el Señor puede hacer un gran trabajo y muchos otros también. En la hora más necesaria, el colportor llegó a estas personas. Por tanto, miren, nosotros que estábamos entre 4 paredes, nosotros no conseguíamos atender la necesidad de las personas. Y el Señor quiere alcanzar la necesidad de las personas, pero nosotros no nos disponíamos para salir. Pero gracias a Dios, hoy la postura de la iglesia está diferente. Nosotros estamos saliendo, aunque haya críticas, pero nosotros salimos de donde vienen estas críticas. Esto viene de la puerta del Hades. Nosotros no vamos a parar. Nosotros vamos a continuar salvando a las personas, atendiendo la necesidad de las personas que están en las calles. Pero lo más importante, Julio, es que nosotros estamos llevando la revelación de la palabra. Yo leí Salmo 119, versículo 130, dice que la revelación completa, que es el tema de esta live, la revelación de tu palabra alumbra y da entendimiento al simple. Entonces, la revelación hace toda la diferencia. Muchas personas, muchos cristianos tienen la Biblia en las manos, pero cuando hay una revelación, la persona tiene entendimiento, entiende. La persona recibe luz y Mateos 13, yo he insistido que nosotros somos este sembrador como Jesús fue, de sembrar la palabra del reino a través de los libros. Nosotros tenemos que hacer de todo para que el corazón endurecido de las personas puedan ablandarse y puedan oírnos con los oídos y ver con los ojos para que entiendan con el corazón. Versículo 15.
dice, para que entiendan con el corazón. El corazón no entiende, no entendiendo, no absorbe, no gana, no recibe, pero cuando el corazón entiende, el corazón recibe y se conviertan y sean por mí curados. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, el entendimiento de la revelación a través de la revelación de la palabra es un tesoro, cambia todo. Por eso que en Nehemías capítulo 8, cuando Esdra leyó el libro de la ley y los sacerdotes y los príncipes ayudaron al pueblo a entender la palabra, el pueblo quedó loco. Como en estas conferencias en Colombia, el pueblo comprendió la palabra del Señor, tal es así que comenzaron a llorar de arrepentimiento, pero los líderes dijeron que aquel era día de fiesta, de mandar carnes gordas, gorduras. ¿Cómo hace la diferencia cuando las personas leen y entienden? Pero la mayoría de las personas leen y no entienden. Por eso el Señor nos mandó a imprimir los libros. Nosotros hoy tenemos la imprenta, la fabricación de papel. Ya en el siglo XV, el Señor ya proveyó esto y hoy nosotros podemos imprimir los libros que tienen el Evangelio del Reino. Algunas personas tienen conceptos sobre la venta de libros, pero la venta de libros meramente es bancar los costos de los libros. No estamos mercadeando la palabra de Dios, ni vendiendo la revelación de Dios. No caiga en esto. Es solamente el costo del libro para que nosotros podamos hacer el trabajo, que podamos hacer más libros para atender la necesidad de más personas. Esto es fantástico. Por un lado, el Señor está dándonos palabra profética, luz nueva, siguiendo adelante. Y por otro lado, el Señor está manteniéndonos, haciendo un trabajo en las calles, alcanzando a las personas. Este espíritu evangelístico, este vigor, este calor que nosotros tenemos de salvar a las personas, esto tiene que mantenerse en las iglesias. Esto no se puede apagar nunca. Nunca se puede apagar. Hermano Pedro, realmente el colportaje es un arma poderosa. Dios mismo es el inventor de la palabra impresa. Sí. Él mismo escribió con su dedo los 10 mandamientos. Él mandó a escribir aquí y allá. Y por la Biblia vemos que los libros son para aclarar, entender y ver y entender lo que Dios está hablando. Sí. Dios nos ha dado realmente la palabra profética, nos ha dado la revelación divina y se está plasmando, se está llevando en forma de libro para acercarnos a las personas. Realmente algunos nos critican, sí, que estamos vendiendo libros, pero realmente lo que estamos es recuperando el costo del libro, porque hoy tenemos Biblias lujosas, grandes, pequeñas, y eso vale mucho. Está hecho en papel. Y miren, aún cara como es, lo valiosa, lo que liberta la Biblia. Por lo tanto, yo sé que la palabra está siendo llevada por los colportores. Esta es una obra magna. Y nosotros realmente debemos llevar la revelación divina, la que sacará de la oscuridad a las personas. Seguro que sí, hermano Pedro. Y yo siento que este es el mejor momento para cerrar la era. Que cuando Dios retire los colportores, cuando llegue la gran tribulación, nosotros estamos ahora mismo para esparcir la palabra por todos lados. Por un lado, la Biblia es específica, la Biblia es real, y todos los mensajes, la palabra profética, eso tiene cantidad de versículos.
Hablar que nosotros estamos dejando la Biblia, eso sería una calumnia realmente. Realmente estamos usando la Biblia, pero estamos interesados en que la revelación divina llegue a las personas, ya que ésta nos ha ayudado a nosotros. O sea, esclareciendo, está haciendo una obra en nosotros, porque es la palabra la que hace la obra. Y la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros es una obra de edificación, un tejido de amor, y esta palabra es operativa y eficaz, pero debemos nosotros salir a la calle y llevar las verdades impresas, ya que el Señor inventó el papel y es el inventor de la palabra impresa. Nosotros no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante, estamos positivos, porque Dios está haciendo milagros a través de la lectura de la palabra impresa en nuestros libros. Y yo quiero entonces, ya nuestro tiempo está llegando al fin, yo quiero aprovechar, confirmar sus palabras, que Dios fue el inventor en verdad del libro. Él ya habló del libro desde el comienzo. Y Él es que permitió inventar la imprenta justamente para que todos tengan acceso al libro. Y yo veo así, Dios conoce al hombre, el hombre no conoce al hombre. Cuando Dios dijo, a través de Moisés, habló mandamientos, habló palabras para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo una actitud de que todo lo que el Señor habló, haremos. Parece que el hombre no conoce que cuando el Señor habla, el hombre no consigue captar ni un porcentaje mínimo de lo que el Señor habló. Por eso es importante tener el libro, tener algo escrito. Y Dios insistió en esto. Por eso que hay un dictado entre nosotros que quien oye se olvida y quien solamente ve imita y quien no hace se justifica y quien hace es quien aprende. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el libro en nuestras manos. Tal es así que Deuteronomio 6, Dios ha insistido con el pueblo de Dios que necesita tener el libro en la mano. El pueblo de Dios necesita inculcar la palabra de Dios en el corazón. Esto hará con que el pueblo ame al Señor de todo corazón, de toda fuerza. Esto es el primer punto del mandamiento de Dios. Tenemos que amar al Señor con todo, con el primer amor. Pero ¿quién nos da esta fuerza? Esta realidad de amar al Señor es la misma palabra. Entonces, solo que nosotros no podemos confiar en el oído. Oímos y aún no conseguimos captar. Entonces necesitamos tener un libro, tener algo escrito. Gracias a Dios y también para los reyes. El Señor habló que aquel rey que fue colocado en el trono necesita inmediatamente mandar una copia de la ley y tiene que tener esta ley consigo todos los días de su vida. Tiene que leer de mañana, de noche, todo el tiempo. Entonces, ¿saben? Esto está confirmando lo que nuestra práctica de inmersión. Hoy, gracias a Dios, tenemos hermanos que trabajan, ya colocan el mensaje por 7 días para hacer inmersión y nosotros tenemos este papel, este folleto pequeño. Esto nos ayuda mucho para que nosotros podamos en todo momento usar aquel folleto y recordar la palabra, poder hacer inmersión. Y todo esto es bíblico. Está todo de acuerdo con la Biblia. No hay cómo criticarlo. Y esto es de acuerdo con la Biblia. Y esto está cambiando la vida de los hermanos, Julio. Está trayendo mucha realidad espiritual. El Señor está quitándonos de la superficialidad. Éramos muy superficiales en la palabra. Creíamos que oíamos una vez y ya sabíamos. No, ahora entendemos. Al hacer inmersión en la palabra, es que nosotros comenzamos a adquirir la realidad espiritual. Y esto está cambiando la vida del matrimonio, la vida familiar, está cambiando la vida de nuestras
niños y adolescentes y también la vida de la iglesia. Todo está cambiando. Gracias a Dios por la importancia del libro y el Señor da importancia al libro. Sí, mi hermano Pedro. Sí, mi hermano Pedro. Si no tuviéramos algo Si no tuviéramos algo escrito, como por ejemplo, ese pequeño papel que tenemos de todas las palabras llevadas para poder hacer inmersión, ¿cómo haríamos inmersión? ¿Cómo inculcaríamos la palabra en nuestros corazones? Sería imposible si no tenemos algo escrito. Porque usted nos compartió y nos ayudó. Inculcar es grabar, imprimir la palabra en nuestros corazones. ¿Pero cómo? Por repetir varias veces. ¿Cómo podemos repetir si no tenemos algo escrito? Entonces, gracias a Dios, hoy tenemos algo escrito donde estamos haciendo inmersión. Los adolescentes están haciendo inmersión, como usted pudo verlo. Qué trabajo tremendo en los adolescentes. Qué trabajo tremendo en los adolescentes. Y realmente vamos a inculcar la palabra al dormir, al despertarnos, al hacer inmersión, yendo al trabajo, haciendo inmersión en el desayuno, hasta que la palabra more en nuestros corazones. Haga hogar en nuestros corazones. Y realmente, cuando eso ocurre, la obra de Dios es realizada. Por eso yo doy mucha atención y a algo escrito. Al libro y a algo escrito. La enseñanza que Y tú nos esto has que dado. usted dijo recién es el Evangelio del Reino. Es exactamente el Evangelio del Reino siendo producido. ¿Qué es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino es el encabezar de Cristo en la vida de los hombres. Nosotros, como usted dijo, al hacer inmersión, al inculcar la palabra en el corazón, nosotros estamos haciendo habitar ricamente en nosotros la palabra de Cristo. Y Cristo está habitando en nuestro corazón. Cuando Cristo habita en nuestro corazón por su palabra inculcada, ¿qué está sucediendo? Él comienza a gobernar nuestra vida. Él comienza a encabezar nuestra vida. La realidad de Cristo comienza a influenciar nuestra vida. Este es el objetivo del Evangelio del Reino. Porque muchos dicen el Evangelio del Reino, pero no saben exactamente qué es. Es exactamente esto. Es habitar ricamente la palabra de Cristo, habitar Cristo dentro de nosotros. Cristo pasa a dominarnos, a gobernarnos, y Él pasa a llenarnos con toda la realidad de Dios hasta la plenitud de Dios. Este es el objetivo del Evangelio del Reino. Maravilloso, Julio. Amén, maravilloso. Fue un placer estar con usted, hermano Pedro. Qué bueno. Finalmente llegó el primero que habla español siendo interlocutor, y aún su español es pausado. Los hermanos pueden entender, gracias al Señor. Yo creo que sí. Yo creo que los hermanos han entendido. Pero fue muy bueno, muy bueno. Espero que sí se haya entendido, gracias a Dios. Un placer, hermano Pedro, he estado con usted en este live. Amén. Julio, para terminar, usted puede orar por todos los que nos acompañan. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra hablada, Amén. por la revelación que Sí. tú estás alcanzando hasta hoy. Gracias por la palabra impresa. Señor, ayúdanos a inculcar tu palabra en nuestros corazones. Amén. Y ayúdanos a hablarla, grabarla. Danos esa gracia Amén. que esto ocurra en otros a fin de que hagas la obra en Sí. nuestro interior y la obra de edificación y produzcas un cuerpo orgánico. Sí. Señor Jesús, gracias por todas las personas que nos escucharon, que estuvieron en este live. Bendice sus corazones y Amén. prospéralos. Amén. Amén. Muy bueno. Amén, Muy hermano bueno, Pedro. amén.
Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. El Señor lo bendiga a usted, la familia, los hermanos de Bogotá y de todo Colombia y también todos los hermanos que nos acompañan. Buenas noches a todos. Jesús es el Señor.